En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, en este lunes 27 de junio de la 13ª semana del tiempo ordinario, celebramos nosotros la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Vamos a ofrecer la Santa Misa por nuestras intenciones. Recordamos a nuestros difuntos: María Dolores Marínez Tenorio, Jorge Chávez Marínez, Rubén Chávez González, Fermín Chavarría Velázquez, Alejandro Chavarría Trejo, Maclovia García, José Adolfo Hernández Pérez, Bernardino Gómez Olivares, Edelmira Bucio Aguilar en su 16 aniversario, Domitila Mota Huesca en su 15 aniversario, Rodolfo Salinas Herrera en su 10º aniversario, Rodolfo Salinas Rodríguez en su 10º aniversario, Ernestina Herrera Beltrán en su 3er mes, Cecilia Flores Suchitl, Jesús Ríos Velázquez, Karen Alejandra Silva Almanza, Norma Matilde Saucedo Bautista, Emilio Herrera Pérez, la niña Alison Valeria Domínguez Jiménez y las ánimas del purgatorio. Pedimos por la salud de Gudelia Reyes Aguilar, Alexis Antonio Emily Aranza Silva Almanza, y por los consagrados vivos y difuntos. Pedimos por la pronta resignación de la señora Consuelo Trejo. Damos gracias a Dios por los 95 años de vida de José Félix Méndez Padrón. Si está presente, muchas felicidades. Hermoso aniversario, 95 años de vida. También ponemos en las manos de Dios a las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Y ahora, en la presencia de Dios, vamos a reconocer que hemos pecado. Vamos a pedirle que nos dé su perdón y que nos ayude a orientar nuestra vida según sus caminos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en tu Santísima Madre, la Virgen María, has querido darnos una Madre dispuesta siempre a socorrernos, concédenos por su intercesión maternal experimentar en nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor: por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero y al pobre
por un par de sandalias. Aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer, profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prenda, se sientan a comer en sus santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruí a los amorreos. Eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí sus frutos por arriba y por abajo sus raíces. En cambio, a ustedes yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años para darles en posesión la tierra de los amorreos. Pues bien, ahora yo los aplastaré contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. El más veloz no logrará escapar, el más fuerte de nada le servirá su fuerza, y ni el más valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, no se liberará el mal ágil, el jinete no se salvará, el soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. ¿Todos? ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Perdona a tu pueblo, Señor. Cuando ves un ladrón, corres con él. Te juntas con los adúlteros, usas tu lengua para el mal, tu boca trama el engaño. Perdona a tu pueblo, Señor. Te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No. Yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Perdona a tu pueblo, Señor. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumpla mi voluntad. Entiendan bien esto, los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. Perdona a tu pueblo, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo
Al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo, nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, estamos leyendo en el Santo Evangelio un pasaje de una sección en donde Jesús realiza, o San Mateo nos cuenta, 10 acciones de poder, llamadas milagros, que Jesús realiza. Después de haber comunicado su enseñanza en el Sermón del Monte, Jesús entonces de las palabras pasa a los hechos. En estos relatos de milagros, 2 capítulos, el evangelista introduce algunas escenas en donde Jesús invita a su seguimiento. De tal manera pues que los discípulos han escuchado la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, han visto sus actos de poder salvador y ahora tienen la disposición de seguirlo, de seguir a este maestro que trae buenas noticias de parte de Dios. Pero el seguimiento de Jesús tiene también sus requisitos. Y el primer caso es que seguir a Jesús no es seguir a un personaje que tiene una vida más o menos cómoda, llena de los beneficios fundamentales. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús anda en su misión itinerante, anunciando el reino de Dios con palabras y con hechos, pero su vida no es una vida de muchas seguridades. Quien quiera seguirlo tiene que afrontar esa vida de incertidumbre, pero que trae buenas noticias a las hijas y a los hijos de Dios. Y en el otro caso, alguien tiene la intención de seguir a Jesús y se lo propone, pero antes tiene que cumplir con algunos requisitos familiares. Primero quiere que él pueda darle sepultura a su padre y ya cuando todo eso esté resuelto, ya podrá seguir a Jesús. Hermanas y hermanos, el servicio al reino de Dios no admite pues estos tiempos de pausa o de espera o de a ver cuándo se acomodan las constelaciones para poder así
seguir a Jesús cuando todas las condiciones estén favorables. El reino de Dios está llegando y entonces requiere una respuesta inmediata y pronta para aquellos que quieran ponerse a su servicio. Por eso Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Hay una urgencia frente al reino de Dios que llega. Hay que servir a estas novedades que Dios está introduciendo en la historia. Y entonces no hay tiempo para demora. El reinado de Dios, hermanas y hermanos, es un imperativo exigente, es urgente, es prioritario y no admite dilaciones. Hacer lo que es justo y lo que es bueno para los demás, hermanas y hermanos, no es algo que admita compases de espera. Hay que hacerlo de inmediato. Lo que es primero es lo primero. Y ya Jesús había enseñado: antes que nada, antes que todo, busquen el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte y ahora lo aplica en este personaje que quiere seguirlo hasta que se le den las mejores condiciones. Estamos leyendo como primera lectura un texto profético, en este caso del profeta Amós. A él le tocó profetizar en el reino del norte unos 8 siglos antes de Jesús. Este pasaje es un pasaje exigente y nos ayuda a entender algunas dudas que a veces se introducen en nuestra conciencia, sobre todo en lo que se refiere a veces a la profecía como una adivinación. A veces pensamos que los profetas son adivinos y en otro caso también nos ayuda a entender lo que a veces en el lenguaje ordinario llamamos el castigo de Dios, Dios que castiga. Vamos a ver cómo está construido este episodio de los oráculos del profeta Amós. En primer lugar, vamos a ver que el profeta no se interesa de adivinar el futuro, de hacer vaticinios, de convertirse en alguien que tiene una especie de túnel del tiempo y que sabe lo que va a suceder tiempo después. Hermanas y hermanos, los profetas de la Biblia, del pueblo de Israel, no son adivinos, son personajes atentos a las circunstancias de la vida de su pueblo y sobre todo cuidan mucho lo que se refiere al cumplimiento de la voluntad del Dios liberador, del Dios justo, del Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, porque allá era oprimido, y los introdujo a una tierra donde puede vivir libre. Pero resulta que en medio de ese pueblo ya hay gente que olvidó las obras de Dios y se ha dedicado a hacer de las suyas, y los profetas están atentos. Ven a los que venden al inocente por dinero, venden al pobre, lo cambian por un par de sandalias, sacan del camino a los humildes
Y también dice, sobre ropas tomadas como prenda, se sientan a comer. Cuando un pobrecito no podía pagar una deuda, daba en prenda su propio manto. De tal manera que hay gente que se sienta a banquetear sobre el manto de los pobres. Esto lo observan los profetas y obviamente van a anunciar la voluntad de Dios. Eso Dios no lo puede permitir. El Dios que liberó a los oprimidos de Egipto no puede permitir que se maltrate a sus hijas y a sus hijos, y que haya algunos vivales que así lo hagan. Y por eso el profeta recuerda lo que Dios ha hecho a favor de su pueblo, y entonces después declara la suerte de aquellos que se apartan de la voluntad de Dios. Dice, yo los aplastaré contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. Hermanas y hermanos, aquí vemos nosotros lo que podríamos decir el castigo de Dios. Dice, el más veloz no logrará escapar. Al más fuerte de nada le servirá su fuerza. El arquero no resistirá. No se librará el más ágil. Y así sucesivamente. Preguntémonos, ¿quién aplasta a los pobres y hace daño a los humildes? Hermanas y hermanos, ¿qué suerte le puede esperar? ¿Será eso un castigo de Dios? ¿O será más bien que enfrenta las consecuencias de sus malas decisiones? Ilustro esto con una noticia de la última semana. Nos enteramos de un asesinato que cometió supuestamente un leguleyo. Digo leguleyo para no ofender a todos los abogados honestos. El inocente se había casado, una persona de 70 años se había casado supuestamente con una joven de 22 años. Así dicen las noticias. Ustedes pueden ver la racionalidad o la sensatez de esa decisión. Alguien que podría ser su nieta. Y al revés, la jovencita con alguien que muy bien podía ser su abuelo. Tal parece que se hicieron de palabras, se sacó a colación el tema del divorcio, y el viejillo, según se dice, disparó sobre la jovencita. Hermanas y hermanos, ¿habrá castigo de Dios por eso? ¿Alguien lo puede decir? Pero también notamos nosotros las consecuencias reales de pésimas decisiones. Un matrimonio en esos términos no es obviamente la mejor decisión, no es algo muy sensato. Generalmente se intrometen otros intereses, se buscan otras cosas. Hermanas y hermanos, una persona muerta y otra persona por el momento ya en la cárcel, aunque todavía no juzgado.
podemos decir que Dios desde el cielo está lanzando rayos contra quienes se comportan de esa manera. Simplemente encontraron, hermanas y hermanos, encontraron la consecuencia lógica de una pésima decisión, una decisión que implica abusos de un lado o del otro, intereses incorrectos y torcidos de un lado y de otro. Hermanas y hermanos, no se necesita ser profeta para decir que ese tipo de uniones normalmente terminan mal. No se necesita ser adivino, basta tener 2 dedos de frente para advertirlo. De tal manera que no podemos decir que hay un castigo de Dios sobre esas personas, sino simplemente que afrontan las consecuencias lógicas de malas decisiones que se toman en este mundo. Y entonces, hermanas y hermanos, resumiendo, los profetas no adivinan el futuro. Gente que tiene la experiencia de la vida sabe perfectamente cuáles son los desenlaces de ciertas maneras de comportarse. Y por otro lado, cuando se toman muy malas decisiones, se abusa de los demás, pues es lógico, hermanas y hermanos, que los resultados pues son muy desagradables. Los profetas no adivinan el futuro y Dios no se complace en castigar a la gente. Nosotros a veces nos buscamos aquello y construimos aquello que lastima nuestra vida como mala decisión nuestra. Ojalá y entonces nos pongamos atentos a la vida que nos toca vivir, a las circunstancias, a los acontecimientos, a los hechos que suceden frente a nosotros, y allí veamos qué cosa es lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios y qué cosa es lo que se aparta de esa santa voluntad. Y ojalá nosotros, hermanas y hermanos, pues escojamos aquello que es bueno, que es honesto, que es digno y que es justo, para que no andemos enfrentando después algo muy desagradable, como es el ser testigo de homicidios o de cárceles. Ojalá que la palabra de Dios ilumine nuestro camino, ilumine nuestra vida. En esta Santa Misa hemos venido a recordar a nuestros difuntos, personas que nos han acompañado en la vida y que si los recordamos es seguramente porque ellos han vivido bien y nosotros hemos sido testigos de su buen vivir. Ojalá y sigamos sus buenos ejemplos. Confiamos en que ellos están con Dios y esperamos que también así concluya nuestro camino. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Bendito sea el Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Todos benditos seas por siempre, Señor.
este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, lo recibimos en tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Que nos socorra, Señor, el inmenso amor de tu Hijo único, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga aceptable a ti nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo. En esta festividad de la bienaventurada Virgen María, ella, como humilde servidora tuya, escuchó tu palabra y la preservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la unción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente afrontado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor,
de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. María Dolores Marínez, Jorge Chávez, Rubén Chávez, Fermín Chavarría, Alejandro Chavarría, Maclovia García, José Adolfo Hernández, Bernardino Gómez, Edelmira Bucio, Domitila Mora, Rodolfo Salinas Herrera, Rodolfo Salinas Rodríguez, Ernestina Herrera, Cecilia Flores, Jesús Ríos, Karen Alejandra Silva, Norma Matilde Saucedo, Emilio Herrera, la niña Alison Valeria Domínguez y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que por María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires, y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, a ese Dios bendito que ilumina nuestra vida con la palabra y los hechos de su Hijo Jesucristo, a Él le decimos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar, acérquense, por favor, los demás pueden sentarse. Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del Eterno Padre.
Nos ponemos de pie. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que, a imitación suya, nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Felicitamos a quien cumpleaños y también el onomástico de todas las socorros y socorritos de nuestra comunidad. Que Dios les bendiga. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan buena noche.